Bueno, y seguimos con el bloque 2 de este tema 30. En esta ocasión vamos a ver las ventanas. Las ventanas, las características que tienen de forma general. Bueno, pues tiene una barra superior, llamada también barra de título, lo tenéis aquí. Y pueden existir varias ventanas abiertas, pero solamente una es la activa. Por defecto, esa ventana activa es de color más azul. Esto es importante saberlo, bueno, porque es una característica y es algo así que es una curiosidad y que bueno, es interesante. ¿Qué tipo de ventana tenemos? Pues tenemos varios tipos de ventanas, aunque tengan todas unas características similares, pero cada una de este tipo de ventanas cumple con una función dentro del sistema operativo. Esta primera que vemos aquí, ventanas de aplicación, son ventanas que muestran la ejecución de una aplicación, puede ser por ejemplo la ejecución de Word. Dentro, ¿qué vamos a tener? ¿Qué le caracterizan? Bueno, pues además de la barra de título, lógicamente, tendrán una barra de menú y otra de herramientas. Cuando veamos en el siguiente tema las funciones del Word, lo entenderemos un poco mejor. Aquí, que precisamente en el ejemplo es una ventana de Word, se ve como este sería la barra de menú y esta la barra de herramientas, también llamada barra de iconos o de acceso directo. El tipo de ventana de documento puede ser similar al anterior, pero dentro aparece un documento abierto. Repito, cuando veamos el tema de Word se entenderá un poquito mejor esto. Yo puedo abrir una aplicación sin tener ningún documento abierto y puedo abrir un documento que necesite de una aplicación, ¿no? Yo abro un documento de Word, entonces abro la aplicación y dentro está el documento. Ventanas de carpeta, bueno, las que nos muestra el escritorio de Windows o en cualquier carpeta que se entre. Ventanas de diálogo, estas son mucho más simples. Estas prácticamente tienen una barra de título, tienen un pequeño texto y normalmente botón de cerrar y de ayuda. Son ventanas en las cuales nos informan de algo. Ventanas emergentes aparecen al lado del puntero cuando se pasa por encima, lo que informa sobre la utilidad de este objeto. Cuando se pasa por encima o cuando se deja fijo, aparece un pequeño texto que sería esa ventana emergente. Y después tenemos por último las ventanas de advertencia o aviso que aparecen para confirmarnos acciones. Por ejemplo, aquí tenéis un par de ejemplos aquí, ¿no? Recuerda que libere espacio en disco cuando a lo mejor queda poco espacio y el sistema operativo detecta que, pues eso, que queda poco espacio en disco con respecto al tamaño del disco. Normalmente suelen aparecer con un interrogante, con una señal de stop, con un signo de exclamación, algo para que el usuario se dé cuenta de que es eso, de que es una advertencia. Gestión de ventana, bueno, no vamos a entrar mucho en esto. Los botones de la ventana, los típicos, minimizar, restaurar y maximizar, están por orden, suelen estar en este lado. Al final el botón de cerrar la ventana, que es la X. Mover, si la ventana está reducida, se puede mover y colocar donde se quiera con un pinchar y arrastrar. Se puede cambiar de tamaño en cualquier momento. Se puede alternar la ventana con un atajo que es el Alt tabulador. Organizar las ventanas. Para eso se sitúan dos o más ventanas. Se sitúa el cursor de la barra de tareas, se abre el menú contextual y nos ofrece la forma en la que se pueden ver las ventanas. Mosaico, apilada, en cascada, todo eso se puede hacer desde, ya digo, desde cualquier carpeta del sistema operativo. Se pueden ajustar a partir de Windows 7 y agitar, que sería algo así como mover de esta manera el cursor, de forma que todas las ventanas se cierran, excepto la que está en uso, la que está activa. Entramos en otro elemento importante dentro del sistema operativo, que es el portapapeles. El portapapeles permite prácticamente su función es copiar y mover objetos de un lugar a otro. ¿Cuáles son las operaciones básicas? Pues todas las conocemos. Estas operaciones básicas que conocemos se asocian al portapapeles, que son cortar, copiar y pegar. También tenemos otra opción que es imprimir pantalla. Quizá menos usada, pero que también es asociada al portapapeles. Las más típicas asociadas al portapapeles son estas tres primeras, pero esta también tenemos que incluirla. Cortar, pues tanto cortar como copiar como pegar tenemos tres formas de hacerlo. Con el menú edición, con el menú contextual o con un atajo. En el caso de cortar, control X, copiar, control C, pegar, control V. Está mal, es control V, no control P. Control P sería imprimir. Para imprimir pantalla pueden pasar dos cosas. Que le demos al botón de imprimir pantalla, entonces copiará el contenido de la pantalla, o Alt imprimir pantalla, que en este caso lo que hará será copiar la ventana activa. Es una forma más reducida del imprimir pantalla. Después lo que haremos con esa pantalla copiada, pues será con un pegar, pues ponerlo por ejemplo en Paint o en cualquier otro programa, para esa captura de pantalla, ese pantallazo también llamado, pueda ser usado en cualquier otro momento.
Bueno, y a continuación vamos a ver el punto 3, el 2.3, en el cual vamos a abordar la gestión de las unidades de almacenamiento. De forma general, bueno, de las acciones dentro de esta, desde dónde se pueden gestionar las unidades de almacenamiento, pues desde accesorios y herramientas. También desde el menú contextual de cada unidad de disco. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué operaciones básicas podemos tener en cuanto a la gestión de unidades de almacenamiento? Bueno, pues primero explorar, que consistiría básicamente en el explorador de Windows, ya conocido. Otra opción sería formatear. Dentro del formatear no es ni más ni menos que volver a preparar el disco para poder dejarlo prácticamente, bueno, dejarlo limpio, hacerle las pistas necesarias para poder volver a cargar datos. Y eso sí, la operación de formateo elimina todos los datos. Dentro de los formateos, dependiendo del sistema operativo que se haga, existían varias versiones, varias divisiones. Estaba la FAT16 hasta Windows 95, FAT32 que se usó en Windows 98, en Windows 98 segunda edición, Second Edition, y en Millennium, y a partir de ahí se usó el NTFS en Windows NT 2000, XP, Vista, Windows 7, y en la versión Windows 8 también se instauró la versión Protocol. Otra opción que se puede usar o que se puede hacer o que está dentro de la gestión de almacenamiento, de las unidades de almacenamiento, de fragmentar, que no es ni más ni menos que volver a colocarlo cuando un disco se usa mucho, es decir, cuando se eliminan y cuando se añaden muchos ficheros, el disco se fragmenta. La opción contraria, que es de fragmentar, es volver a poner los trozos de archivo uno seguido de otro, es decir, los programas que están almacenados en el disco duro, ponerlos juntos dentro del disco, para que la cabeza lectora grabadora no tenga que estar pegando saltos, sino que pueda leer los programas que va a almacenar en memoria principal, pueda hacer una lectura seguida de esos bloques. Otra opción, las copias de seguridad, muy importante porque bueno, esta es una opción que hasta que no nos hace falta no la valoramos verdaderamente. Con las copias de seguridad lo que hacemos es básicamente copiar todos o parte de los archivos, es decir, todas las carpetas o parte de las carpetas, a una zona para que posteriormente, si el ordenador sufre cualquier tipo de virus o cualquier tipo de contingencia, se pueda recuperar todos esos datos. Y después liberar espacio en disco. A medida que estamos usando el ordenador, a medida que estamos usando el sistema operativo, el Windows, pues se van creando una serie de basura, de archivos basura, que es necesario eliminarlos con el tiempo porque están ocupando espacio de disco. Por ejemplo, pues archivos temporales de internet, archivos de programa descargado. A veces descargamos un programa, lo instalamos y deja unos residuos que no se liberan solo. La papelera de reciclaje, evidentemente. Ya sabemos que cuando eliminamos un archivo no se elimina, sino va a una zona que se llama la papelera de reciclaje. Y esa zona, al fin y al cabo, está ocupando espacio en disco. Archivos temporales del sistema y, en fin, una serie de datos que el ordenador ya no necesita y que nosotros podemos liberarlo para tener disponible más espacio en disco. La siguiente parte, pues el siguiente punto dentro de esta gestión de unidad de almacenamiento, las particiones. Es importante saber la diferencia y los conceptos que hay de partición. Una partición lógica es cada una de las divisiones lógicas que se realiza en una sola unidad física. Entendemos por unidad física un componente, es decir, un disco duro, por ejemplo, es una unidad física. Un soporte magnético, una memoria, esos son unidades físicas. Ahora bien, los discos duros, por su tamaño, pueden y se deben partir de forma lógica. Cada una de esas particiones lógicas serán esas unidades, esas letras que nosotros conocemos como C, D, E, F. Cada una de esas particiones, en función del sistema operativo, tendrá su propio sistema de archivos, como hemos visto antes, desde FAT16 hasta Protocol. ¿Cuántas particiones primarias existen? Pues un máximo de 4. En Windows se puede instalar hasta un máximo de 4 particiones primarias. Existe la posibilidad de tener más particiones, no pueden ser primarias. La forma es convertir
una de esas 4 en lo que se llamaría una partición extendida. Y esa partición extendida, a su vez, se podría particionar hasta en 23 particiones lógicas. De esa forma podríamos tener máximo 3 particiones primarias, una extendida que a su vez se dividiría en 23 particiones lógicas. Aunque se puede, es problemático instalar varios sistemas operativos en ella, pero se podría, aunque no sería lo más lógico. A todo esto recibe el nombre de partición activa aquella partición en donde existe el sistema operativo. Normalmente suele ser la partición C. Los datos a procesar junto con las aplicaciones y sistemas operativos se guardan en soportes físicos, desde donde el ordenador los carga en la RAM, esto ya lo sabemos. El orden de las unidades o las letras se guarda en la unidad A y B, se siguen guardando para las antiguas disqueteras, por si acaso algún ordenador todavía sigue, aunque ya están desaparecidas, por si acaso algún ordenador la pudiera usar. La unidad C es la primera que se reserva para el disco duro y hemos dicho que es la que suele ser la partición activa porque es en C donde se suele instalar el sistema operativo, aunque no tiene por qué. Y a partir de ahí se empiezan a asignar unidades. Una vez que se han asignado todas las unidades de disco, vendrían las unidades de almacenamiento masivo, empezando por las unidades de CD o DVD, es decir, si tenemos 2 particiones de disco, serían la C y la D. Si tenemos un DVD, ese sería la E, y a partir de ahí el resto de unidades de almacenamiento masivo, como los pendrive, unidades externas, discos duros externos o lo que tuviéramos. Los datos almacenados se guardan directamente en esa ubicación o en carpetas. Cada carpeta tiene un índice de contenido que se llama directorio y estos directorios tienen una estructura lógica en forma de árbol. La estructura física de un disco duro. Bueno, pues un disco duro está estructurado en zonas que se llaman sectores y cada sector está estructurado a su vez en una serie de pistas concéntricas y es en la pista donde se guarda la información almacenada. Estas pistas es lo que forma al final los bloques y en esos bloques, o mejor dicho, en bloques es como se guarda la información de los programas que tenemos almacenados en el disco duro. De ahí la importancia, que hemos dicho antes, de tener desfragmentado el disco duro siempre. Porque si el disco duro está fragmentado, significa que los bloques en los que está compuesto el sistema, el disco duro, no tienen programas contiguos en memoria. Entonces, cuando queremos cargar un programa y queremos leerlo, el disco duro tiene que ir pegando saltos, su cabeza lectora grabadora tiene que ir pegando saltos de un bloque a otro que están separados físicamente en el disco duro. Si el disco duro está desfragmentado, todos los bloques, todas las pistas que albergan a un mismo programa se encuentran juntas y por lo tanto es mucho más rápido esa lectura.